de él. No importa, pero Dios usó todo eso. ¿Para qué? Para traer el revivamiento de la palabra, de la predicación de la palabra. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? ¿Más? ¿No? Ok, sí. ¿No? No. Ah, pensé que sí. Vale, entonces, vamos a hacer un repaso rápido. Sí. La vez pasada, digo, no importa, está bien que contestemos preguntas, ¿no? Para eso es un estudio bíblico, no es una clase, o sea, es un estudio, es para que todos aprendamos. Créanme, yo aprendo muchísimo. aún cuando estoy ahorita aquí, no solo cuando preparo, sino aún aquí sigo aprendiendo, gracias a Dios. Bueno, vimos las diferencias entre soberanía y poder. No sé si quedan dudas al respecto para ya no retomar ni ir más allá. ¿No? 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 Ok. Y empezamos a hablar acerca del mal y la existencia del mal. Y hablamos acerca de los filisteos, ¿se acuerdan? De las vacas. Que dijimos el hecho de que ellos pensaran que podían irse para un lado o para otro sin la anuencia de Dios, los hacía ateos, de acuerdo a Sproul. ¿Por qué? Porque Dios gobierna todo. Cuando hablamos de soberanía, incluso vimos que el azar mismo está en manos de Dios. ¿Ok? Entonces todo está bajo el control de Dios. Hablamos de que este mal no es un mal ontológico, es decir, no es una existencia misma o un ente que personifique el mal, sino estamos hablando de entes malvados que piensan u obran mal. Es decir, es un aspecto moral. Y hablamos que no obstante que Dios decreta la existencia del mal, no podemos decir que el mal es bueno. ¿Por qué? Porque Dios claramente dice, aquellos que llamarán, es decir, es una expresión de condenación, de juicio que habrá sobre aquellos que le digan al mal bien y al bien mal. Lo que vemos hoy en día en el mundo, básicamente. También vimos que al fin y al cabo Dios tiene un fin bueno para este mal. Hoy vamos a retomar un poquito más este tema porque yo sé que es algo complicado. Voy a tratar de tomar puntos diversos a lo que vimos en soberanía, aunque están muy pegados. Pero creo que ustedes no estuvieron en ese tiempo, ustedes tampoco, y creo que nos puede ayudar para entenderlo mejor. Muchas veces el hombre ve el juicio de Dios como algo malo, es decir, si nosotros vemos y vamos a ver, de hecho, Lamentaciones, cuando el pueblo decía, caramba, es que viene un mal sobre este pueblo. Sí, pero era el juicio justo de Dios por el pecado que había cometido ese pueblo. Entonces, muchas veces nosotros vemos cosas malas hacia nosotros, pero no nos damos cuenta de lo que realmente está atrás. Un Dios soberano, un Dios bueno, un Dios justo y además misericordioso. Algún autor, no recuerdo el nombre, decía que todo aquello que recibimos menos del infierno es misericordia de Dios, pero no nos damos cuenta de ello. Incluso hablamos de cómo Pablo, es tal el problema acerca de esta existencia de un Dios todopoderoso, bueno y soberano que permite la existencia del mal, que en 2 de Tesalonicenses 2:7, lo digo nada más para que si quieren lo consulten, no lo vamos a ver ahorita, le llama el misterio de la iniquidad. Es decir, es en tal forma complejo de entender que le llama un misterio. No obstante, ¿qué luz nos da la Biblia? La Biblia nos da luz suficiente para saber que hay un decreto eterno de Dios en donde se decretó todo lo que habría de pasar, incluyendo el mal, y que Dios es soberano y omnipotente, y que hay un fin bueno detrás de esto. Insisto, vamos a abundar en esto, primero Dios hoy. La última vez que hablamos de este tema, vimos que esta existencia del mal, hoy abundaremos, perdón, tiene como fin la manifestación de la gloria de Dios. Hoy vamos a ver en qué medida y cómo es que se manifiesta. Por eso MacArthur dice, la respuesta al problema del mal comienza y termina con Dios y su gloria. A la luz de la Biblia vamos a tratar de explicar cómo es que esto es posible. Si nosotros cuando hablamos de soberanía, de Dios soberano y gobernante sobre toda la creación, tocamos este tema, ¿por qué es que lo volvemos a tomar cuando hablamos de la omnipotencia? Porque hay un giro que le han dado algunos críticos para decir, bueno, no, sí, Dios es soberano, pero es omnipotente. Y es este punto en donde vamos a retomar.
Hay quien dice, Dios sí es bueno, pero no puede ser todopoderoso, porque si fuera todopoderoso, evitaría el mal. Y es justo este punto en donde vamos a tratar de debatirlo. Vamos a tratar de demostrar, mejor dicho, cómo la Biblia enseña otra cosa. Partamos entonces de algunas distorsiones que se ha dado, no solo de Dios, de la Biblia, sino de Dios mismo, para tratar de justificar la existencia del mal. Y estas distorsiones que vamos a ver hoy, vimos las que tienen que ver con la soberanía en aquella ocasión, hoy aquí vamos a ver las que tienen que ver con el poder de Dios, pero finalmente se empalman. Hay quien afirma, el mal demuestra que Dios es imperfecto, con poder y conocimientos limitados. ¿Por qué? Porque entonces dicen, si Dios hubiera conocido todo lo que iba a pasar, no lo hubiera hecho. O sea, sí reconozco que es creador, sí reconozco que Él hizo todo, inició todo, pero ¿qué crees? No, es imperfecto porque su conocimiento tiene limitaciones, su poder tiene limitaciones. Cuando hablamos acerca de la perfección de Dios, hablamos de que Dios es perfecto y eso implica que es completo, que es entero, que no le falta nada, no le sobra nada. Es decir, todo el poder, todo el conocimiento está en sus manos. ¿Ok? Ahorita que analicemos y estudiemos este punto, vamos a ver cómo no es necesario acudir a tal entendimiento de la palabra y de Dios para llegar a afirmar la existencia del mal. Lo que sucede es que nos cuesta trabajo entender cómo Dios, en su soberanía y en su omnipotencia y en su bondad, lo permite. Pero, insisto, vamos a intentarlo. Hay otros que afirman que el mal es... antes de esto, cuando hablamos de la soberanía, también hablamos de un punto. Estos que hablan de que el poder y el conocimiento y la sabiduría de Dios son limitados, terminan, hay diferentes grados y doctrinalmente se les identifica de diferentes formas, pero terminan siendo teísmo abierto, ¿ok? ¿Qué es eso? Pues sí, Dios dijo esto que va a acontecer, pero no tenemos certeza. Porque cualquiera que piense que le falta poder a Dios o le falta sabiduría, no puede asegurar que esto se va a terminar de cumplir. ¿Por qué? Porque si el hombre obra totalmente fuera del control de Dios, en plena libertad de la que hablan estas personas, pues puede ser que este anticristo pues no sea. ¿Sí me explicó? Esa es la consecuencia a la que llevan. Y no porque lleve esa consecuencia los descartamos, no, sino porque la Biblia misma nos muestra a un Dios todopoderoso y que todo lo sabe. Todavía no llegamos al punto de la omnisciencia. Primero Dios, si Dios nos da vida suficiente, llegaremos a ello. ¿Ok? Otra distorsión que se presenta. Es quien dice, el mal es algo que debe de existir. Esto se conoce como la teodicea metafísica. Teodicea es la defensa de la justicia de Dios. De la justicia de Dios. Metafísica, más allá de la física, de lo que existe, de lo que podemos percibir. Entonces ellos atribuyen a que el mal existe porque es algo que no se puede evitar. El mal y el bien siempre han existido. Estos afirman. Son eternos. Esto no es más que la herejía dualista. ¿Han visto estas imágenes de Jesucristo jugando fuercitas con Satanás? Básicamente es eso, es una herejía. Dios es Dios todopoderoso. Un ejemplo de ello, ¿quiénes son? Los mormones. Los mormones afirman que Jehová no es en realidad Dios. O sea, sí es Dios, pero no es Dios. ¿Cómo? Jehová era una persona que vivió perfectamente y entonces pudo crear esta realidad. Jesucristo es otro Dios. Y cada una de las personas puede ser un Dios y después va a poder crear su propia existencia. Sí. Se afirman cristianos, pero esto es lo que creen los mormones. Ellos te van a decir, no, bueno, es que no es así como lo pones. Cuando tú los llevas a las últimas consecuencias, es eso. ¿Y qué es lo que realmente enseña la Biblia? Que Dios hay un solo Dios. ¿Se acuerdan cuando hemos hablado y les he dicho que hay ateos
o hay apologetas de otras doctrinas que cuestionan. Si todo tiene un origen y Dios es el origen de todo, ¿cuál es el origen de Dios? ¿Ok? Cuando hacemos esa pregunta, es un error de lógica, porque estamos hablando de diferentes dioses. Esas preguntas hablan de un Dios creado. Dios, el que se revela a través de la Biblia, no es un Dios creado. Es el creador de todo. Vuelvo a la pregunta. ¿Se acuerdan cuando hemos hablado de la creación? ¿Qué había antes de la creación? ¿Qué había? ¿Alguien sabe? Nada. ¿Qué es la nada? ¿Cómo se lo imaginan? ¿Un espacio abierto? Nada. ¿Sin nada? No hay ni cuerpo, ni materia. Ni espacio, ni No nada. hay ni espacio. Ni espacio. Esa es la nada. Sí. Es inconcebible para nuestra mente. No existe. La nada no es ni espacio. ¿Qué dice la Biblia? En el principio, Dios creó el cielo y la tierra. Creó la materia y el espacio donde iba a estar la materia. El tiempo, exactamente. La creación de Dios es lo que se conoce teológicamente como ex nihilo, es decir, de la nada. Entonces, cuando alguien habla de que dice había bien y había mal antes de Dios, estamos hablando de diferentes dioses. Dios es el origen y la causa de todo. Cuando nosotros queremos sentar en el banco, no voy a entrar a este tema de la apologética, pero cuando uno quiere sentar a Dios en el banco para decir a ver si es justo o no es justo, estamos equivocando nuestra razón, porque eso implicaría que la justicia fuera un valor previo a Dios, y no es así. Dios es Dios, y Dios es justo, y entonces lo que se acorda a esta voluntad de Dios, decretiva, es justo y es bueno, porque Dios es bueno. No podemos poner en el banquillo a Dios, es imposible. ¿Qué pasa con nuestros corazones? Que somos tan soberbios que nos creemos mejores, más justos, más misericordiosos que Dios. Es un problema de soberbia, es un problema de corazón, no es un problema de revelación. ¿Ok? Eso es lo que creen los mormones, esa es la doctrina dualista. ¿Dudas acerca de ella? ¿No? Ok. Otros. Y es aquí donde vamos a pegar un poquito en roca, pero vamos a trabajar en ello, no se preocupen. Hay otros que dicen, Dios es soberano y decretó el libre albedrío. Entonces, el libre albedrío, que es la teodicea, autónoma, es decir, las personas actúan autónomamente de Dios, hacen del libre albedrío la causa primaria de todo lo malo que hay. ¿Ok? MacArthur dice que algunos reinventan así la Biblia para librar a Dios y hacerlo soberano, y terminan haciendo soberano al hombre. Es decir, Dios sí es libre, pero tiene límites. ¿Cuál? La libertad del hombre. Como si la libertad del hombre tuviera un valor más importante que la soberanía de Dios. Vamos paso a paso. Procuro no dar pasos gigantes. ¿Qué es lo que sucede? La Biblia nos enseña, nunca habla de un hombre libre. ¿Hasta qué punto? Hasta que el hombre es libertado por Dios. Juan 8:32. Si voy muy rápido, acuérdense Hasta que me el tienen hombre que detener. libertado por Dios, ¿te refieres hasta que vino Jesucristo? No. Jesucristo es eterno. Juan 8:32. ¿Listos? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Versículo 36. Así que,
Si el Hijo os libertare,